Bienvenidos al canal, soy Ahmed Najarwadi y en esta oportunidad vamos a estar estudiando el tema 2, la parte 2, la continuación del audio estudio Adoración ante el trono, el ejército de Yahweh. Antes de comenzar con este estudio, quisiera invitarte a que te suscribieras al canal, que nos visite, que le des a la campanita para que así estés al tanto de nuevos estudios que estamos subiendo y compartiendo para que sean una bendición para cada uno de ustedes. Y vamos a estar viendo la continuación de esta parte 2. Hablamos las escrituras en el libro de Apocalipsis, el capítulo 6, y los versículos 9 al 11. Dice: Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Yahweh y por el testimonio que tenían, y clamaban a gran voz diciendo: ¿Hasta cuándo, Elohim santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Este pasaje se refiere al quinto sello, y nosotros sabemos que hay 7 sellos en las Escrituras. Ahora, el quinto sello, aparecen las almas bajo el altar. ¿Y quiénes son estas almas que están clamando bajo el altar? Primero, hay que recordar que durante la Edad Media existieron muchos millones de mártires que fueron muertos con la escritura o el epíteto o con el calificativo de herejes. Durante toda la Edad Media murieron más de 60 millones de seguidores del Mashiach, y hay otros que se habían ido más lejos, me refiero a los teólogos, dice que fueron 110 millones de muertos. Y en el periodo de los 1260 años de persecución del cuerno pequeño, nosotros sabemos quién es ese cuerno pequeño, un poder político religioso, o es decir, a mano del poder papal. Cuando Justiniano lo declaró corrector de herejes en el 533, esto le dio fuerza para que en 538 empezara la supremacía papal y concluyera con Alejandro Berthier, el general francés, en 1798, específicamente el 12 de febrero. Ahora, si nosotros tomamos los 538, se lo restamos a 1798, nos va a dar 1260 años, que fue prácticamente el periodo en que la Iglesia papal persiguió a los llamados herejes. Entonces, como el cuarto sello está hablando acerca de los seguidores del Mashiach, siguiendo Apocalipsis 6, que comienza con los sellos, y el verso 11 con el séptimo sello. Apocalipsis 6 nos habla de los 4 jinetes con el edicto de Milán. El tercer caballo negro es la sucesión eclesial del 313 o 323 al 538. El cuarto sello es el caballo amarillo, que comprende el periodo del 538 hasta 1517, cuando se clava las 95 tesis por Martín Lutero en la catedral de Wittenberg. Ahora, el sexto sello tiene que ser después del 517, porque habla de los mártires. El año 798, cuando el periodo papal cesó la función de perseguidor, pero el poder papal concluye por Napoleón Bonaparte, quien manda a su general francés, Alejandro Berthier. No hay que decir Berthier, hay que decir Berthier. Este hombre tomó al Papa Pío VI prisionero, lo desterró y al año siguiente muere. Y en esa parte es cuando entra el periodo del quinto sello, que son los mártires que habían pasado por el periodo del 538 a 1798. Y ahí comprende en el quinto sello y explica por qué razón las almas están clamando debajo del altar. No sé si me comprenden o me entienden, pero es cuando se habla del quinto sello, según Apocalipsis 6:9, siguiendo la narrativa histórica de los sellos anteriores, encontramos que dice que en el quinto sello, el profeta Yohanan dice que vio al altar, y debajo del altar vio las almas de los que habían sido muertos por la palabra de Yahweh y el testimonio de Yahshua HaMashiach. ¿Quiénes son estos muertos que murieron en ese periodo de persecución? Porque ya explicamos que si seguimos la secuencia histórica, desde el caballo blanco, que es el primer jinete, que comienza en el 31, hasta el cuarto jinete, que es del caballo amarillo, podemos ver que hubo un periodo de 1260 años que comenzaron en el 538, más o menos en el caballo negro, que es el tercer sello. Ahora los muertos del caballo negro, que es el tercer sello, y el caballo amarillo,
que es el cuarto sello, hay una extensión más o menos de 1000 años de persecución, donde se completa en el 1798 los 1270 años. Estas almas, que se estima entre 60 millones de mártires y 110 millones, según otros eruditos, muertos por el poder papal, Apocalipsis capítulo 6 del 9 al 11 describe las almas que fueron inmoladas durante el periodo de los 1270 años de los caballos negro y amarillo, que comprenden más o menos el periodo de esta persecución papal, o mejor dicho, la Edad Media. Para explicar quiénes son estas almas hay que ir al santuario, y en el santuario va a decir qué altar es este y dónde estaba ese altar, si estaba en el cielo o estaba en la tierra. Aquí la palabra alma que está usando el apóstol Yohanan es una palabra griega que se pronuncia sige y tiene diferentes traducciones. Aparece 105 veces en las escrituras. A veces se le traduce como individuo, otras veces como afecto. Ahora la mejor traducción para esta palabra en griego, sige, es persona. Pero vamos a tomar la palabra alma, sige, que en hebreo es nefesh, y vamos a ver el desarrollo por qué razón estas almas claman. Ahora, ¿por qué claman estas almas? De Apocalipsis 6, del 9 y 10, que corresponden al quinto sello. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Elohim santo y verdadero, nos juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Ellos están pidiendo, las almas debajo del altar están pidiendo la venganza de la sangre de ellas, de los que moran en la tierra. Yahweh les da una respuesta para esta petición de las almas debajo del altar en el versículo 11, cuando les dice: y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansaran todavía un poco más. ¿Hasta cuándo? Hasta que se complete el número de sus consiervos y sus hermanos, que habrían de ser muertos igual que ellos. Pregunto, ¿cuántos grupos de mártires menciona el versículo 11? Esto habla de dos grupos. El grupo del quinto sello, que son las almas que están debajo del altar clamando por justicia, y el segundo grupo nos dice el versículo final, la última parte, que dice: hasta que se complete el número de sus consiervos, sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. O sea, se espera un segundo grupo de mártires que va a completar el grupo de las almas pidiendo justicia, pidiendo juicio. Es decir, son las almas del quinto sello de Apocalipsis 6:9, son los que pasan por la prueba, o los que ya pasaron por la prueba de ese gran periodo de persecución de 1260 años, desde el 538 hasta 1798, cuando el Papa Pío VI fue tomado preso por Alejandro Berthier y desterrado por orden de Napoleón Bonaparte a Delfinao, donde él muere un año después. Ahora, ¿quién es el segundo grupo? El segundo grupo son los que van a pasar por el tiempo de la bestia, la prueba de su imagen y la marca de la bestia. Ahora, hay mártires en la Edad Media y habrá mártires en el futuro también, como lo dice la Sagrada Escritura. Estos mártires que están debajo del altar, que son de la Edad Media, están reposando un poco hasta que se completa el número de los mártires que vendrán en el futuro, cuando la bestia, su imagen y el dragón se unan para imponer la marca de la bestia, el nuevo orden mundial, y maten a todo el que no adore. Cuando todos los mártires estén completos, Yahweh juzgará y recompensará el caso de todos los mártires que están incompletos, porque todavía faltan los mártires de la persecución final, de la gran tribulación, que se va a unir a los mártires del quinto sello, de las almas que claman debajo del altar. Esto ya lo estuvimos viendo en el audio La Ley Dominical. ¿Qué están haciendo estas almas debajo del altar? Otra pregunta: si estas almas están en el cielo, ¿qué hacen debajo de un altar? Si están en el cielo, ¿por qué están durmiendo? Ya que dice el texto que están reposando. Hay como una aparente contradicción. Esas almas están reposando y al mismo tiempo están clamando por justicia. ¿Cómo puede ser esto posible? ¿Están muertas o están vivas? Sabemos que nadie clama descansando. Esto hay que explicarlo para las personas que creen que el alma es inmortal, para que la gente vea, usando una exégesis seria y las leyes de la hermenéutica, podemos nosotros sacar las conclusiones objetivas y claras de que la Biblia no se contradice. Si ellas reposan y al mismo tiempo están clamando, no pueden ser real.
Esto no puede ser algo literal. Entonces, vamos a irnos a otro incidente para entender estas almas que están clamando bajo el altar. Para entender este pasaje tenemos que ir a ver la historia del primer mártir de la historia. Esto está en Génesis capítulo 4, Bereshit capítulo 4 y el versículo 1, siguiendo 2 y 3. Génesis 4 del 1 al 3. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Yahweh he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra, fue agricultor. Y sucedió que, pasando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Yahweh. Y aquí vemos que Caín levanta un altar y trae una ofrenda. ¿De dónde la trae? La ofrenda que trae es de los frutos que él cosechó. Pero según Génesis 3, la enseñanza que había dejado Yahweh a Adán era que cuando una persona pecaba tenía que llevar un corderito al altar, al santuario. Ahora vayamos al libro de Levíticos 4 y el versículo 26 para que veamos que fue una orden divina de que se llevara un corderito ante un altar. Y dice: y quemará todo su cebo sobre el altar como el cebo del sacrificio de la tarde. Así hará el sacerdote por él la expiación de su pecado y tendrá perdón. O sea, la grosura que se menciona en el sacrificio que presenta Abel por su pecado era una oveja gorda. Tenía que matar al animal, ponía las manos sobre su cabeza, confesando su pecado, y entonces degollaba al animal y la sangre la vertía caliente de ese animal en el altar del sacrificio. Y el cebo había que ponerlo para Yahweh porque era reservado para él. Por eso que Abel lleva una oveja y quema su grosura. Si leemos 4:26, vamos a entender por qué Abel llevó el primogénito. Dice Levíticos 27:26 lo siguiente: empero el primogénito de los animales, que por la primogenitura es de Yahweh, nadie lo santificará, sea buey o oveja, de Yahweh es. Por eso esa ley levítica que Yahweh le enseñó a Adán, que habla de la primogenitura, que cuando él mató al cordero y cuando él los vistió con Adán y Eva con una piel de un cordero, y para que tuviera esa piel tenía que haber muerto un cordero. Entonces Abel tuvo que matar una oveja y estaba matando la oveja primogénita porque era una orden desde el principio. Ahora ya vemos por qué Abel llevó un primogénito, porque el primogénito era de Yahweh, y segundo porque la oveja, según Levítico 4:26, dice que la oveja tenía que ser gruesa, gorda, y esa grosura, esa grasa, ser quemada en el altar del sacrificio. Vemos que Abel levantó un altar y trajo lo mejor de sus ovejas, de la grosura de ellas. Entonces, cuando él presenta la ofrenda como Yahweh indicaba, que era un cordero, y eso lo aprendió de sus padres, Adán y Eva, que el padre le enseñó cómo matar el cordero para poder vestir de pieles a Adán y Eva, y Caín no obedeció a cómo Yahweh recibía la ofrenda. ¿Cómo? No quiero fruta, porque la fruta no expía, no representa expiación o paga por el pecado. Se necesita un animal inocente que haga esa función, porque un día Yahweh enviará a su hijo como el cordero que quita el pecado del mundo. Entonces no podía ser una fruta, una manzana. Tenía que ser una oveja gorda con su grosura, demostrando lo que en hebreo se llama mikra, ensayo del futuro cordero para que sea nuestro libertador. Entonces, cuando vemos que Caín lleva fruta y presenta el holocausto, la ofrenda, a su manera, sin la forma que el padre lo había indicado, como ya lo probamos con los textos anteriores, eso hace que Caín sienta envidia y su semblante decae de a poco, porque él desobediece las instrucciones del Creador. Él había enseñado que su ofrenda fuera presentada. No es algo desordenado. Las cosas de Yahweh tienen un orden establecido y tienen un porqué, tienen una razón, hay un propósito de todo esto. Y Caín adoraba a Yahweh a su manera y Abel adoraba a Yahweh como él mandaba. Entonces así va a ser la gran controversia al final de la historia de este mundo. Yahweh ha dicho a todos los seguidores de Mashiach: 6 días trabajarás, mas el séptimo día es sábado para Yahweh tu Elohim. Es decir, Yahweh dice que el día de reposo es el sábado. ¿Y sabe lo que hacen la mayoría de las religiones, de los cristianos? Obedecen el domingo, llevan la ofrenda de fruta al altar, no la ofrenda de sacrificio de una oveja. Los adoradores del sol, que es las iglesias que adoran el domingo, the Sunday es el nombre en inglés. Ahora, el padre dice que es el sábado, pero la mayoría dice que no, que el domingo es el día de Yahweh.
Ahora, en principio, ¿en qué se diferencia esto del sacrificio de Caín? No se diferencia en nada, porque él dijo, tráiganme una oveja. Y Abel obedeció trayendo una oveja, gruesa, gorda, y el otro, Caín, dijo, yo traigo fruta y no oveja. Tú aceptas lo que te llevo o si no lo rechazas, lo toma o lo deja. Y Yahweh le dice al mundo cristiano, le dice, guarda el sábado. Y ellos dicen, no, mejor nosotros te traemos el domingo, nosotros te traemos las frutas de Caín. Y los cristianos que guardan el domingo, llegará un momento, y está en la Escritura, y lo vamos a probar con la Escritura, se van a llenar de ira con los que guardan el sábado, así como Caín se ensañó con Abel y lo mató. Ya que los que quieren matar a los hijos de Yahweh van a recibir también una marca en su frente, así como Caín recibió una marca en la frente después que mató a Abel, según Génesis 4:15. Ahora, la crisis final ya está desarrollada en Génesis 4 entre Caín y Abel. Uno lleva la ofrenda que Yahweh manda y el otro lleva la ofrenda que le da la gana. Uno guarda el sábado, porque bíblicamente lo hemos probado muchas veces que el sábado es el día de reposo y podemos probar bíblicamente Caín guardaba el domingo. Por eso el estudio de hoy. Y este tema de Caín y Abel lo podemos ver en otra oportunidad. Pero tanto Caín como Abel están juntos en el altar y surge una conversación entre ellos y ellos comienzan a discutir. ¿Y qué hace Caín? Salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Abel tenía que llevar las ovejas al campo a comer, a pastar. Y como ambos habían levantado un altar en el campo, Caín aprovechó que estaban los dos solos en el campo, lejos de Adán y Eva. Entonces, ¿qué hizo? Mató a Abel. Ahora, cuando Caín mata a Abel sin haberle hecho nada, y el pecado de Abel era que no ponía la misma ofrenda del otro, ese era el pecado que Caín pensaba que Abel había cometido. Y Abel le decía, no, es que Yahweh mandó, según sus instrucciones, que le entregó a nuestros padres, que tenemos que llevar un cordero o una oveja al altar para expiación de nuestros pecados. Así como nuestros padres Adán y Eva lo hicieron y lo vistió con la piel de la oveja que ellos mataron. Cuando Caín mata a Abel, simplemente por diferencia de ofrenda, por diferencia de opinión, ¿se cometió o no se cometió una injusticia? Claro, la gran injusticia es que el que no hizo nada, el inocente Abel, muere, y el malo, el que se rebela contra Yahweh, sigue viviendo, llamado Caín. Ahora, ¿qué tiene que hacer Yahweh? Ya que Él es el juez justo según las Escrituras, Él tiene que hacer su justicia, y esa gran injusticia que cometió Caín contra su hermano Abel, Él tiene que corregirla. Ahora pregunto, ¿a dónde derramó la sangre de Caín su hermano? Si leemos el versículo, dice, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama desde la tierra. Es decir, como la ofrenda era derramada en el altar, la sangre caía al pie del altar, por eso es que está clamando en la tierra, porque cuando el animal era muerto y es puesto sobre el altar, la sangre iba bajando y la tierra absorbía la sangre de ese animal. Por eso, la sangre de Abel, que fue muerto al pie del altar, está clamando por justicia. ¿Desde dónde? ¿De dónde cayó? De la tierra, porque ellos ambos viven en el planeta Tierra. Ahora, la sangre no tiene voz para clamar, es algo que se llama personificación, algo que se aplica a cosas inanimadas como si tuvieran algo animado. Cosas mudas las hace hablar, como las bestias, los árboles, que son seres que no hablan, aparecen hablando. Entonces aquí lo que podemos ver que la sangre de Abel está clamando desde la tierra o diciendo, mira, esta injusticia subió al cielo. Y mira, yo me imagino la cantidad que ha muerto injustamente en esta tierra, por un celular, por un cigarrillo o por un puesto de trabajo, por dinero, por mujer, por hombre, por celo, por lo que tú quieras. Todas esas sangres de esas personas que inocentes murieron están delante de Yahweh clamando día y noche por justicia. Y cuando los jueces no hacen la justicia, el Padre va a establecer la justicia pronto. Si nosotros leemos el versículo 10 de Génesis 4, dice la sangre de tu hermano. No dice que es Abel, sino dice que la sangre de Abel, la que está clamando, es su sangre, no es Abel. Abel está muerto, pero su sangre inocente, vertida al pie del altar, en tierra, hace que clame como si pidiera al Creador esa justicia de mi adversario. Para que lo entendamos mejor, vamos a Levíticos 4 para que veamos cuál altar nos está hablando Génesis 4. ¿Dónde estaba el altar que tanto Caín levantó como Abel en el campo? Entonces estaba en la tierra. Si estaba en la tierra, cuando Caín mata a Abel al pie del altar, es la sangre la que clama, no Abel, para que se le haga justicia. Ahora, en el tabernáculo que se construyó en el desierto de Sinaí, en el Éxodo,
había un edificio que tenía dos departamentos llamados Lugar Santo y Lugar Santísimo. En el Lugar Santo había un altar de oro donde se ofrecía la ofrenda del incienso en el Lugar Santo. Pero en el patio del santuario, al lugar que ellos le llamaban el atrio exterior, en ese atrio o patio, fuera del santuario, había un altar. Y ese altar era de sacrificio. Un altar donde se llevaba el animal, era de bronce, después que se confesaba la culpa sobre el animal. Como el altar de sacrificio estaba fuera del santuario, aunque sí participaba y tenía parte de todo lo que era la ceremonia del sacrificio, ese altar era el único donde se derramaba la sangre del animal. Ahora, ese animal que se mataba cuando una persona iba, y cuando iba ante el sacerdote, ese animal era mirado, examinado para que no tuviera ningún defecto, el suplicante o el culpable ponía las manos sobre el animal, confesaba su pecado, y el sacerdote le daba el cuchillo, y él tenía que tomar en una taza la sangre caliente y rociarla en la cortina del lugar santo. Y luego el animal tenía que ser preparado para ponerlo en ese altar de sacrificio como ofrenda o sacrificio de la persona, pero ese animal era inocente, no debía morir, lo que hizo que el pecador transfirió su culpa al animal y el animal inocente muere como culpable porque el culpable transfirió su culpa al animal y él se va contento, feliz, pero el animal inocente pagó toda la culpa de ese tercero. Ahora, hermanos, ¿quién era el culpable? ¿El animal o el pecador? El pecador, porque la sangre derramada sobre el altar de los animales, el altar de bronce que estaba en el patio, era sangre inocente. Entonces yo pregunto, ¿el Mashiach murió culpable o inocente? Inocente. Entonces, ¿dónde se echaba la sangre del animal inocente? Leamos Levíticos 4, versículo 7. Dice, y el sacerdote pondrá de esta sangre sobre los cuernos del altar del incienso aromático, que está en el tabernáculo de reunión, es decir, delante de Yahweh Elohim, y echará el resto de la sangre del becerro al pie del altar del holocausto, que está a la entrada del altar del tabernáculo de reunión, o sea, en el santuario. Pregunto, ¿dónde estaba el altar del sacrificio? Fuera del edificio, en el patio. Entonces, Levíticos 4:7 dice que la sangre se derramaba al pie del altar de sacrificio, no dentro del santuario, sino que afuera en el patio, en el atrio. Entonces pregunto, las almas que están clamando bajo el altar de Apocalipsis 6:9, ¿debajo de cuál altar están clamando? ¿Debajo del mismo altar donde siempre se mataba un animal para Yahweh? Ahora, ¿dónde está el altar de sacrificio si no se menciona en el cielo? Si en el santuario celestial se menciona un templo según el libro de Hebreos, se menciona que hay un templo, un lugar santo y otro lugar santísimo, pero no menciona que era un atrio en el cielo. ¿Dónde está el atrio en el cielo? Ese atrio se encuentra en la tierra. ¿Y dónde estuvo el atrio en la tierra? Estuvo en el Gólgota, cuando Yahshua fue muerto como Cordero de Yahweh que quita el pecado del mundo en la cruz del Calvario. Y al morir en el Calvario, ese era el altar de sacrificio terrenal del santuario celestial. Es decir, el atrio era el Calvario. Así como había un atrio en el templo terrenal, en el templo celestial no hay atrio, sino que el atrio sería el sacrificio de Yahshua en una cruz donde moría un inocente. Según Isaías 53, versículos 2 y 3, ese cordero fue inmolado y fue llevado sobre ese altar. Entonces, queridos hermanos, ¿qué representaba el altar de sacrificio? Representaba la muerte del Mashiach. ¿Y a dónde murió el Mashiach? ¿En el cielo? No. En Jerusalén tampoco. ¿Dónde murió? Fuera de la ciudad, en un lugar llamado Gólgota. Ahora, con esta explicación quizás tú te estarás preguntando, ¿cómo es que estas almas que fueron fieles por obedecer la palabra de Yahweh y su testimonio en vez de haber volado al cielo están debajo de un altar en la tierra? La Biblia nos está diciendo, y quiero aclararlo, que como el Mashiach murió en la tierra, el altar del sacrificio era el Calvario, entonces el altar debajo del cuerno están las almas degolladas de Apocalipsis 6, no es un altar que está en el cielo, sino que es un altar que está en la tierra, porque te lo repito, el altar representaba la obra terrenal de Yahshua HaMashiach. Ahora vuelvo a la pregunta, ¿cómo es que estas almas de Apocalipsis 6, versículo 9, que fueron fieles por obedecer la palabra de Yahweh y su testimonio, en vez de haber volado al cielo, están debajo de un altar en la tierra? La Biblia está diciendo que como ese altar estaba en la tierra, las almas que claman no pueden estar en un altar que está en el cielo. De la misma manera, estas almas han derramado su sangre inocente al lado del altar del sacrificio, así como la sangre de Adán clamó, las almas de Apocalipsis 9 claman su sangre. Ahora, ¿cuándo es que Abel irá al cielo?
Hebreos 11, 32 al 35. ¿Y qué más digo? Porque tiempo me faltaría para cortar de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesa, taparon boca de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en la batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptaron el rescate a fin de obtener ¿qué cosa? Mejor resurrección. Es decir, Abel y todos los mártires esperaban una mejor resurrección. Entonces, ¿cuándo es que Abel va a ir al cielo? ¿Cuándo es que las almas de Apocalipsis 6:9 irán al cielo? Cuando venga Yahshua por segunda vez, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. 1 Corintios 15:52. Entonces las almas bajo el altar, ¿quiénes son? Son los muertos de la Edad Media, que esperan hasta que se complete el número de mártires que será en el futuro. Y ahí todos juntos se podrán hacer la expiación completamente por todas las almas. Si te gustó este audio estudio, dale like, suscríbete y deja tus comentarios para así yo ir subiendo más temas que Yahweh les dé Shalom.